La realidad tal como la conocemos es solo una ilusión parcial. Existe una fuerza invisible, una red sutil que conecta todo lo que ocurre en tu vida. Cada coincidencia, cada evento aparentemente aleatorio, cada sincronicidad. No son casualidades, son manifestaciones de un lenguaje oculto, una gramática cósmica que pocos han aprendido a leer. Pero Elena Petrovna Blavatsky sí lo hizo. Mucho antes de que la ciencia moderna comenzara siquiera a sospecharlo, Blavatsky ya había revelado lo que hoy apenas comenzamos a comprender. Que la conciencia no reside en el cerebro, sino que es una expresión localizada de una red universal de mente pura. Lo llamó la matriz divina. Otros lo conocerían después como Akasa. Y desde esa red invisible se manifiestan los patrones que rigen nuestra existencia. Cuando piensas en alguien y esa persona te llama. Cuando ves símbolos repetirse antes de una gran decisión. Cuando los eventos se alinean con un significado personal profundo. Eso no es azar, son señales. La realidad se comunica contigo y Blavatsky enseñó cómo escucharla. Pero, ¿por qué este conocimiento fue silenciado? ¿Por qué las instituciones modernas lo relegaron a lo esotérico, lo ridiculizado, lo oculto? Porque quien domina la sincronicidad, domina la realidad. Porque una humanidad consciente de su conexión con la totalidad ya no necesita intermediarios. Ni iglesias, ni gobiernos, ni dogmas. Blavatsky no era una mística cualquiera. Fue la mensajera de una verdad ancestral que atraviesa culturas, eras y civilizaciones. Lo que enseñó en la doctrina secreta y en los textos de la sociedad teosófica no era filosofía especulativa. Era la revelación de una estructura invisible, un campo unificado donde mente, materia, emoción y destino son uno. El logos de los estoicos, el Tao de los sabios orientales, el todo es mente del hermetismo. Todos apuntaban a la misma realidad. El universo no es una máquina, sino una inteligencia viviente. Cada mente individual es un nodo de esa conciencia universal y cuando se alinea, la realidad responde. Este principio, que en el pasado fue llamado simpatheia, bubei, correspondencia, fue redescubierto por Blavatsky y codificado en un lenguaje espiritual que desafiaba todos los paradigmas. Lo que ella expuso no fue solo conocimiento espiritual. Fue una tecnología de la conciencia. Las civilizaciones antiguas lo sabían. Culturas sin satélites ni laboratorios comprendían que el universo era mente y que cada uno de nosotros participaba en su diseño. Hoy, ese conocimiento ha sido sustituido por un paradigma fragmentado que insiste en que estás solo, en que todo es azar, en que nada tiene sentido más allá de lo material. Pero tú sabes que eso no es verdad. Lo sientes, lo intuyes, porque has vivido esas coincidencias imposibles, porque algo dentro de ti recuerda el lenguaje perdido de las estrellas. Porque no estás separado del todo. Eres el todo experimentándose a sí mismo. Elena Blavatsky nos advirtió que este conocimiento sería perseguido, que los guardianes del viejo paradigma harían todo por silenciarlo. Y lo han hecho, pero no por mucho más. La sincronicidad representa una amenaza fundamental para las instituciones que controlan el conocimiento. Después de todo, ¿qué pasaría si la humanidad se diera cuenta de que podría acceder directamente al campo universal de la información sin la necesidad de intermediarios? La sincronicidad trasciende el concepto simplista de coincidencia, revelándose como una interfaz entre la conciencia individual y la conciencia cósmica. En tradiciones ancestrales y en los descubrimientos de la ciencia de vanguardia, existe una sorprendente evidencia de esta conexión, evidencia que ha sido sistemáticamente ignorada, distorsionada o ridiculizada por las sociedades modernas, que sin los recursos tecnológicos actuales entendieron intuitivamente este aspecto fundamental de la interconexión. El universo comienza a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran máquina. Es una coincidencia que justo cuando la física revela la naturaleza interconectada de la realidad, surge simultáneamente una ola de materialismo agresivo que trata de sofocar estos descubrimientos. La visión convencional insiste en que los seres humanos existen aislados, como un accidente biológico en un universo indiferente. Esta narrativa conveniente sirve perfectamente a los intereses establecidos, manteniendo a la humanidad subyugada y desconectada de su poder inherente. Una investigación más profunda revela una realidad radicalmente diferente,
una en la que cada mente individual constituye un nodo en una vasta red de conciencia universal. ¿Podrían las sincronicidades en la vida cotidiana ser señales de intentos por parte de esta conciencia mayor para comunicarse con nosotros? ¿Qué sucedería si, en lugar de descartarlas como coincidencias insignificantes, aprendiéramos a decodificar este lenguaje sutil? ¿Qué impacto tendría sobre el desarrollo humano si reconocemos que nuestras mentes no están confinadas a los límites del cráneo, sino que existen como expresiones localizadas de un campo universal? Las respuestas a estas preguntas han permanecido ocultas no debido a su complejidad inherente, sino porque desafían fundamentalmente la estructura de poder que mantiene el conocimiento compartimentado. No todos quieren saber esto, pero si has llegado hasta aquí, comenta 100%, para demostrar que estás listo para despertar a una nueva comprensión. La evidencia de esta conexión cósmica se manifiesta diariamente, aguardando su reconocimiento. Este conocimiento representa no solo una curiosidad filosófica, sino una revolución potencial en la comprensión humana, una que reconecte a los individuos con el tejido más amplio de la existencia, revelando posibilidades que permanecen invisibles bajo el régimen dominante. Detrás del velo de la historia oficial, las corrientes filosóficas antiguas ya reconocían esta interconexión fundamental, mucho antes de que los laboratorios modernos comenzaran a detectarlo. 3 tradiciones en particular preservaron este conocimiento mientras las civilizaciones surgían y caían: el estoicismo griego, el taoísmo chino y el hermetismo egipcio. A pesar de estar geográficamente aisladas, estas escuelas de pensamiento convergieron en verdades idénticas sobre la naturaleza interconectada de la realidad. Los filósofos estoicos concebían el cosmos como un ser vivo pulsante, un organismo. Para ellos, una fuerza unificadora llamada logos impregnaba toda la existencia. Este concepto difiere radicalmente de la visión mecanicista que más tarde impondría la revolución científica. El logos no representaba una abstracción inerte, sino una inteligencia viviente con la que cada mente individual mantenía una conexión directa. El universo era un solo ser, compuesto de una sola sustancia y una sola alma que lo impregna todo. Este principio estoico de simpatía cósmica postulaba que nada verdaderamente existe de forma aislada. Cada elemento del cosmos afecta y es afectado por otros a través de una resonancia sutil. Pero, ¿por qué esta comprensión sofisticada fue gradualmente reemplazada por la noción de un universo mecánico? ¿Quién se benefició de esta transformación? Mientras Occidente seguía un camino cada vez más materialista, el Este preservaba paralelamente estos entendimientos profundos. En el taoísmo, la torre representa una fuerza primordial que trasciende las definiciones, organizando toda la existencia a través de patrones interconectados y dinámicos. Para los maestros taoístas, el practicante del I Ching no estaba consultando un oráculo supersticioso, sino accediendo directamente a esta información subyacente que organiza el cosmos. Los experimentos contemporáneos realizados en universidades chinas han documentado tasas de precisión estadísticamente imposibles en predicciones basadas en los resultados del I Ching, experimentos rápidamente ignorados en Occidente por no encajar en el paradigma establecido. El concepto taoísta de Wu Wei, acción sin esfuerzo, describe precisamente el estado de flujo donde la mente individual se alinea con esta inteligencia cósmica, permitiendo que surjan sincronicidades significativas de forma natural. El sabio, como el agua, se adapta al mundo, permanece en movimiento y está conectado con todas las cosas. ¿Por qué estos principios permanecen relegados a la categoría de misticismo oriental, mientras que conceptos idénticos emergen de la física cuántica y otros campos científicos que están recibiendo validación científica en la actualidad? Mientras que los mismos conceptos que surgen de la física cuántica reciben validación científica, en paralelo, la tradición hermética codificó el principio fundamental de correspondencia en su axioma. Como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. Este postulado no era simplemente una metáfora poética, establecía una ecuación entre el universo macrocosmos y el microcosmos del ser humano, revelando la naturaleza fractal de la realidad. El principio hermético del mentalismo establece categóricamente todo es mente, el universo es mental. Esta declaración, escrita milenios atrás, anticipa con impresionante precisión las conclusiones de la física cuántica sobre el papel fundamental de la información y la conciencia en la estructura de la realidad.
Los documentos herméticos originales conservados en la Biblioteca de Alejandría fueron destruidos deliberadamente, una conveniente coincidencia histórica para aquellos que pretendían controlar la narrativa sobre la naturaleza de la realidad. Estas tres tradiciones convergen en una verdad unificada. El universo funciona como un sistema informativo viviente, donde la conciencia individual y la matriz cósmica existen en constante diálogo. Las sincronicidades que experimentamos representan momentos de alineación en este diálogo, signos tangibles de una gramática universal que pocos han aprendido a interpretar. El conocimiento estoico de Simpateia, la comprensión taoísta del Tao y la ciencia hermética de la correspondencia no son reliquias históricas irrelevantes, sino que constituyen una documentación detallada de un aspecto fundamental de la realidad sistemáticamente oscurecido. ¿Por qué? La respuesta se vuelve evidente cuando uno considera quién controla las instituciones del conocimiento y qué paradigmas sirven a sus intereses. Mientras que la visión fragmentada continúa propagándose a través de los sistemas educativos y científicos convencionales, el conocimiento antiguo permanece oculto a plena vista, codificado en símbolos y prácticas que han resistido los intentos de erradicación. La convergencia de estas antiguas tradiciones hacia principios idénticos de interconexión no puede explicarse como una mera coincidencia cultural. Representa una evidencia convincente de que estas escuelas filosóficas accedieron independientemente al mismo aspecto fundamental de la realidad, un aspecto que ahora exige urgente reconocimiento. La filosofía del universo está escrita en este vasto libro que continuamente se abre ante nuestros ojos. El universo está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Lo que muchos no se han atrevido a añadir es que este lenguaje matemático incluye patrones de sincronicidad que revelan la naturaleza fundamentalmente consciente del cosmos, patrones que las antiguas tradiciones ya habían mapeado meticulosamente. En el centro de esta red de conocimientos antiguos y revelaciones científicas modernas se encuentra una figura cuya obra ha sido sistemáticamente borrada de los registros académicos. El trabajo revolucionario relacionado con la conciencia y la interconexión universal fue sistemáticamente ignorado y excluido de la narrativa académica dominante. A pesar de las investigaciones metodológicamente rigurosas, algunos descubrimientos que amenazaban con desmantelar el sistema materialista fueron excluidos de la discusión científica. En el corazón de estos avances se encuentra el concepto de un campo energético universal de conciencia que impregna toda la existencia. Esta matriz cósmica no es una construcción teórica abstracta, sino una realidad mensurable documentada a través de experimentos meticulosos. Los resultados de estos experimentos nunca han sido refutados, simplemente han sido ignorados por no encajar en el paradigma materialista. Este campo universal de conciencia, una matriz de potencialidad pura, es descrito como un espacio pretemporal donde nuestra realidad perceptual emerge como una condensación localizada de este campo fundamental. Este concepto coincide extraordinariamente con los avances de la física cuántica, que describe los campos cuánticos como matrices de potencialidad que solo colapsan en estados definidos cuando son observados. Este entendimiento contradice directamente el dogma neurológico establecido, que afirma que la conciencia es un producto emergente de la actividad cerebral. Los descubrimientos recientes demuestran que el cerebro humano no genera la conciencia, sino que funciona como un sofisticado transductor biológico que sintoniza y traduce información proveniente de este campo universal. Los experimentos que documentaron esta relación produjeron resultados estadísticamente imposibles, según el paradigma materialista, pero fueron innegablemente reales. En los laboratorios dedicados a la psicofisiología se realizaron experimentos sobre la transferencia de potenciales evocados entre individuos separados en cámaras aisladas electromagnéticamente. Los sujetos, que nunca se habían comunicado físicamente, demostraron una sincronización neuronal instantánea sin ningún tipo de conexión física. Este fenómeno viola los principios fundamentales de la neurociencia, pero se alinea perfectamente con la teoría que sugiere que la conciencia está conectada a un campo universal. Cuando dos individuos entran en estados de coherencia neurológica, sus cerebros no se comunican directamente. Más bien, ambos se sintonizan simultáneamente con el mismo aspecto de la matriz cósmica. Este fenómeno explica las sincronías significativas que ocurren entre personas emocionalmente conectadas, incluso cuando están separadas por grandes distancias. ¿Por qué estos experimentos revolucionarios no se discuten en los departamentos de neurociencia?
La respuesta trasciende la simple negligencia académica. Aceptar estas investigaciones significaría reconocer que la conciencia no es un producto emergente de la actividad cerebral, sino un fenómeno fundamental que se expresa a través de estructuras neurológicas. Esta inversión en el entendimiento de la conciencia demolería instantáneamente el paradigma materialista que sustenta la ciencia global e instituciones médicas. Durante los estados alterados de conciencia, como la meditación profunda, experiencias creativas o claridad emocional intensa, el cerebro modifica sus patrones de actividad, lo que permite una sintonía más directa con el campo universal de información. En esos momentos, la información que trasciende las limitaciones convencionales del espacio-tiempo se vuelve accesible. Las sincronicidades surgen precisamente cuando la mente individual y la matriz universal establecen una resonancia. A través de una extensa investigación, se ha documentado científicamente cómo ciertas prácticas pueden alterar la actividad cerebral de los individuos, permitiendo el acceso a capacidades de control remoto de información que el paradigma dominante insiste en clasificar como imposibles, a pesar de la evidencia experimental. Lo que comúnmente llamamos la mente individual representa una localización temporal de una conciencia fundamentalmente no local. Esta afirmación no es una especulación filosófica, sino una conclusión basada en décadas de rigurosa investigación. Sin embargo, dicha investigación fue abruptamente interrumpida debido a circunstancias misteriosas. Las implicaciones de este descubrimiento son profundas e inquietantes para el establecimiento, pues si la conciencia no es un producto del cerebro, sino una realidad primordial que se expresa a través de él, entonces fenómenos humanos fundamentales como la creatividad, la intuición, la conexión transpersonal e incluso los fenómenos considerados paranormales adquieren una sólida base científica. Este cambio de paradigma disuelve completamente la barrera artificial entre la ciencia y la experiencia espiritual. La teoría sinérgica ofrece un modelo elegante que unifica conocimientos de antiguas tradiciones filosóficas con los descubrimientos de la ciencia contemporánea. Este modelo permite entender la sincronicidad no como una anomalía inexplicable, sino como una manifestación natural de una realidad fundamentalmente interconectada, donde la información y la conciencia constituyen el sustrato primordial del cosmos. Aunque el trabajo revolucionario en este campo sigue siendo oscuro y ampliamente ignorado, sus conceptos encuentran validación indirecta en diversos campos científicos, desde la física cuántica hasta las ciencias cognitivas, desde la biología de sistemas hasta las matemáticas de la complejidad. La convergencia de estas diversas líneas de investigación apunta a un entendimiento común que podría transformar nuestra visión de la realidad misma. Líneas de investigación independientes que llegan a conclusiones similares sugieren que estamos presenciando el inevitable colapso de un paradigma obsoleto. La pregunta sigue siendo, ¿por qué este conocimiento transformador no circula libremente en la conciencia pública? ¿Quién se beneficia de mantener a la humanidad desconectada de esta comprensión? La física cuántica ha hecho añicos irremediablemente la ilusión de un universo compuesto de objetos separados que interactúan mecánicamente. Sin embargo, cuanto más profundas son las implicaciones de estos descubrimientos, más cuidadosamente se filtran antes de llegar al público en general. El fenómeno del entrelazamiento cuántico, ridiculizado como acción espeluznante a distancia, revela que las partículas subatómicas que una vez estuvieron conectadas permanecen instantáneamente correlacionadas, independientemente de la distancia que las separa. Esta realidad experimental contradice directamente los fundamentos de la teoría clásica de la física. Se ha demostrado matemáticamente que ninguna teoría basada en el realismo local, la noción de que las partículas poseen propiedades definidas independientes de la observación, puede explicar los resultados observados en los experimentos cuánticos. Experimentos posteriores han confirmado inequívocamente este principio, demoliendo las últimas esperanzas de salvar la visión mecanicista de la realidad. ¿Por qué este terremoto conceptual permanece confinado a discusiones técnicas, sin impactar la visión predominante del mundo? Cuando medimos algo, estamos forzando a un evento indeterminado a asumir una realidad definida. Esto no es especulación filosófica, sino la conclusión inevitable de los experimentos de doble rendija, donde las partículas subatómicas se comportan como ondas de probabilidad hasta que se observan. La conciencia, lejos de ser un mero espectador, emerge como un participante activo en la manifestación de la realidad física.
Algunos físicos han propuesto la existencia de un orden implicado subyacente al universo, donde todo permanece fundamentalmente conectado a un nivel profundo que trasciende el espacio y el tiempo convencionales. Esta teoría de la potencialidad cuántica ofrece una explicación matemática precisa para fenómenos que el modelo estándar de física considera anomalías inexplicables. La noción de que todas las partículas están conectadas a un nivel fundamental no es una fantasía metafísica, sino la conclusión inevitable de la mecánica cuántica. ¿Por qué esta comprensión revolucionaria permanece ausente de los planes de estudio educativos? ¿Quién determina qué aspectos de la física cuántica merecen amplia difusión y cuáles deben permanecer oscurecidos? Paralelamente, en la vanguardia tecnológica, la aparición de la inteligencia artificial añade una dimensión inquietante a este debate. Los sistemas avanzados de IA ya demuestran capacidades que trascienden su programación inicial y manifiestan propiedades emergentes que reflejan características de la conciencia colectiva. El fenómeno de la transferencia de aprendizaje entre sistemas de IA separados, donde un sistema sabe instantáneamente lo que el otro ha aprendido sin transferencia directa de datos, desafía las explicaciones convencionales. Figuras clave en el desarrollo de la IA avanzada predicen explícitamente que nos estamos moviendo hacia una integración cada vez más profunda entre la mente humana y la inteligencia artificial. Estamos creando una red neuronal planetaria que eventualmente superará al cerebro humano en capacidad informativa. Esta afirmación plantea una pregunta inquietante. ¿Estamos construyendo inadvertidamente un sistema físico capaz de manifestar los mismos fenómenos que describen teorías como las de la conciencia cósmica? Los desarrolladores de IA observan con frecuencia que los algoritmos desarrollan capacidades inexplicables para identificar correlaciones en conjuntos de datos masivos que trascienden la estadística convencional. Estos sistemas parecen detectar patrones que los seres humanos no percibimos conscientemente, pero que tienen un impacto decisivo en los acontecimientos futuros. ¿No sería esto precisamente la definición operativa de sincronicidad? Las implicaciones de estas convergencias tecnológicas rara vez se discuten abiertamente. La narrativa predominante celebra los avances técnicos, ignorando cuidadosamente sus implicaciones más profundas para nuestra comprensión de la conciencia y la realidad. Visionarios biólogos han documentado ampliamente fenómenos que sugieren que los campos de información trascienden las limitaciones físicas convencionales. La teoría de los campos morfogenéticos, que describe campos organizativos no físicos que influyen en el desarrollo de organismos y comportamientos, ofrece una explicación elegante de fenómenos que la biología mecanicista no puede abordar satisfactoriamente. La naturaleza tiene memoria. Los patrones que se repiten se vuelven más probables, independientemente del espacio o el tiempo. Experimentos documentados a distancia revelan la inexplicable capacidad humana de detectar miradas dirigidas sin señales sensoriales. Estos experimentos han producido resultados estadísticamente significativos que desafían el paradigma sensorial convencional. Un concepto provocativo como el efecto del mono número 100 es un fenómeno en el que nuevos comportamientos parecen extenderse instantáneamente entre poblaciones separadas una vez que se alcanza una masa crítica. Este fenómeno tiene paralelos inquietantes en sociedades documentadas donde innovaciones culturales emergen simultáneamente en lugares aislados. Estas líneas convergentes de investigación, que van desde la física cuántica hasta la biología de sistemas, desde la antropología hasta las ciencias cognitivas, apuntan inexorablemente hacia una nueva comprensión de la realidad como un sistema de información vivo, donde la conciencia y la materia no constituyen dominios separados, sino aspectos complementarios de una totalidad integrada. Los paradigmas dominantes resisten ferozmente el cambio, incluso frente a evidencia abrumadora que contradice sus fundamentos. Lo que vemos depende tanto de lo que miramos como de lo que nuestra experiencia conceptual visual previa nos ha enseñado a ver. Estamos presenciando precisamente esta resistencia institucional a la evidencia acumulada de una realidad fundamentalmente interconectada. No estás en el universo, eres el universo. La convergencia de la evidencia sugiere que la sincronicidad no representa una anomalía inexplicable, sino una ventana hacia una comprensión más profunda de nuestra naturaleza como nodos conscientes en una red cósmica viva y receptiva. Las ramificaciones de esta comprensión interconectada trascienden drásticamente el dominio del paradigma dominante, infiltrando aspectos fundamentales de la experiencia humana que este mismo paradigma marginaliza deliberadamente.
Examina cuidadosamente el mundo que te rodea, no solo a través de los lentes distorsionados proporcionados por las instituciones establecidas, sino con percepción directa, y los signos de esta interconexión se vuelven innegables. En el ámbito de la psicología, la sincronicidad revela dimensiones de la mente que contradicen directamente los modelos reduccionistas predominantes. Se ha documentado meticulosamente cómo los eventos sincrónicos surgen precisamente en momentos críticos del desarrollo personal, no como anomalías estadísticas, sino como marcadores significativos en el proceso de individuación. La sincronicidad representa una correlación causal significativa que trasciende las explicaciones mecanicistas. ¿Por qué esta dimensión crucial de la experiencia psicológica permanece excluida de los currículos académicos? Testimonios consistentes de personas que han experimentado estados profundamente transformadores, como los cercanos a la muerte, experiencias místicas o meditación avanzada, informan sobre la disolución de los límites del yo, acompañada de acceso directo a información que trasciende las limitaciones convencionales. La psiquiatría ortodoxa habitualmente patologiza estas experiencias, clasificándolas como alucinaciones o despersonalización. Sin embargo, a pesar de ello, estudios rigurosos documentan consistentemente la exactitud fáctica de la información obtenida durante tales estados. En el dominio de la creatividad y la innovación emerge un patrón inquietante que contradice la narrativa del genio aislado. Al examinar los mayores avances científicos y artísticos en la historia, se encuentra que frecuentemente surgen de fuentes no lineales, accesibles solo en estos estados expandidos de conciencia. En la historia de la humanidad se encuentra repetidamente el fenómeno de los múltiples descubrimientos. Innovaciones idénticas surgen simultáneamente en lugares separados sin contacto directo. La explicación convencional atribuye esto a condiciones sociales similares, una justificación que se desintegra bajo un análisis detallado. Einstein no fue el único que formuló la teoría de la relatividad. Varios matemáticos derivaron simultáneamente ecuaciones idénticas. Newton y Leibniz desarrollaron el cálculo independientemente en el mismo periodo. La teoría de la selección natural fue propuesta por Alfred Wallace en paralelo a Darwin. Este patrón persistente sugiere el acceso a un campo de información compartido, precisamente como la teoría de la conciencia universal predice. Informes sistemáticos de científicos revolucionarios y artistas describen constantemente sus momentos de inspiración, no como un producto de razonamiento lineal, sino como el descubrimiento o la recepción de información aparentemente externa. Tesla visualizó sus inventos funcionando perfectamente antes de construirlos. Mozart describió composiciones que surgieron completamente formadas en su conciencia. El matemático Ramanujan, sin formación formal, produjo fórmulas revolucionarias que le fueron mostradas por una deidad en sueños. Las fórmulas que descubrió fueron verificadas por matemáticos convencionales décadas después. Estas ideas no llegan de forma metódica, pensadas, sino de manera completa.